gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, y quiero empezar esta noche contándoles acerca de una estadística que hace algunos años hizo una revista de Nueva York acerca de dos familias norteamericanas. Por un lado, analizaron a la familia, no sé pronunciar muy bien, pero por un lado, como les decía, analizaron a la familia Hacker, y por el otro lado a la familia Edward. De la familia Hacker encontraron que hubo 1026 descendientes, pero resulta que este hombre se casó con una joven atea. Este hombre no quiso nunca saber nada de Dios. Este hombre tomó la decisión de no recibir ningún consejo, de no creer en nadie ni en nada. Y empieza a contar la estadística que de esta familia hubo 1026 descendientes. 300 de ellos murieron muy pronto, escuche muy bien. 100 fueron encarcelados por diversos motivos. 109 se entregaron al vicio. 102 se dieron a la bebida. Toda la familia le costó al estado de Nueva York $1.100.000. Pero vamos con la familia Edward, quien fue un cristiano que se casó con una jovencita cristiana que compartía su misma fe y convicciones espirituales. Dice que de esta familia su descendencia fue de 729. Dice que hasta el día del mencionado estudio 300 de ellos fueron predicadores, 65 fueron profesores en universidades, 13 llegaron a ser presidentes de universidades, 6 fueron autores de buenos libros, 3 llegaron a ser diputados y uno de ellos llegó a ser vicepresidente de la nación. Esta descendencia no costó ni un solo dólar al Estado, más bien costó grandes beneficios para el Estado. Y quiero que por favor miremos la palabra del Señor allí en San Lucas, capítulo 5. ¿Cómo les parece la encuesta? Así que los animo a que se sigan casando con hombres y mujeres cristianas, porque si esa encuesta que hicieron allí en esta revista de los Estados Unidos dio muy buenos resultados. Y vamos a mirar lo que dice San Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Y hoy vamos a hablar de lo intocable. ¿Qué es lo intocable? Alguien dígame qué es algo intocable. ¿Algo sucio? Que yo digo, uy, esto está intocable. ¿Qué puede ser algo intocable? Algo que chuza, algo caliente. ¿Qué más puede ser intocable? Algo imaginario, algo que irradia, algo que contamina, algo que contagia, ¿cierto? Es intocable. Pero vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 5 versículos 12 al 16. ¿Sabía usted que Jesús es experto de tocar lo intocable? Quizás hay partes en mi vida que son intocables. Hay situaciones en mi vida que son intocables. Pero quizás mi corazón y mi mente están tan mal que son intocables. Pero Jesús es experto de tocar lo intocable. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Versículo 13. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Mire lo que dice el versículo 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie. ¿Y quién va a callar ese milagro? ¿Cierto? Es muy difícil. Jesús lo mandó que no le dijera a nadie. Le dijo, si no ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio
a ellos. Versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La lepra. La lepra es una de las enfermedades de la piel más terribles. Y en el tiempo de Jesús era tan terrible que desfiguraba a las personas. Y cuando una persona tenía lepra, en algunos comenzaba, como les decía antes, desfigurando, en otros empezaba como una mancha que al final iba comiendo y comiendo la carne de las personas. Pero había una condición muy fuerte que tenía la lepra. Y no solamente era esa condición física de desfigurarse, de quedar en el hueso o de quedar con llagas muy fuertes, sino que también había una condición mental. Porque a la persona que tenía lepra tenía que alejarse de la sociedad y vivir en una profunda soledad y en un rechazo profundo, y todo el tiempo empezar a decir que era inmundo, que nadie se le podía acercar. Alguien decía, y cuando estaba estudiando acerca de este tema de los intocables, decía un psicólogo que era más terrible la enfermedad mental y emocional de estas personas que aún la misma física. Porque ellos no tenían, muchos de ellos no tenían la culpa de la enfermedad que tenía, pero cómo se sentían: alejados, separados, rechazados, culpables, con vergüenza, con dolor. Porque cuando veían de lejos que veía a alguien, tenían que empezar a gritar: inmundo, inmundo. ¿Y sabe qué hacía la gente? Salía corriendo. Pero ¿qué culpa tenía este? Y vamos a comparar la lepra en este tiempo con el pecado. Y por eso he titulado la prédica: Lo intocable. Jesús toca lo intocable. Y nos muestra la palabra del Señor allí en San Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16, cómo Jesús tiene compasión de un hombre. Pero al comparar la lepra con el pecado, debemos entender que el pecado no produce nada bueno en nuestras vidas. Que el pecado también a nosotros no nos deja entrar al reino de Dios, y puede ser como esa lepra que nos separa de Dios. Y vamos a ver hoy rápidamente 5 maneras que produce el pecado, 5 cosas que produce el pecado en cada uno de nosotros. Y la primera de ellas es corrupción. Lo intocable. Y no vamos a hablar de aquella corrupción de la que es robar o de la que es coger dineros que no son míos. No me quiero meter en problemas. Entonces, de esa corrupción no vamos a hablar. Vamos a hablar de aquella corrupción que daña, de aquella corrupción que trae pudrición, de aquella que daña, que trae mal olor. Y una de las cosas que vemos es que el pecado trae corrupción a nuestra vida. El pecado, una de las cosas que hace es que nos va desfigurando lentamente y poco a poco va opacando y quitando la imagen de Dios de cada uno de nosotros. Tan tremendo que es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Infringir la ley de Dios. Es hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es pecado. Y si usted busca por allá en Primera de Juan, encuentra que ¿qué es pecado? Infracción de la ley de Dios. Eso es pecado. Pero encontramos que una de las cosas que hace el pecado en nuestras vidas es que empieza a desfigurarnos. Y leía la historia de un pintor que pintó o tenía allí en su oficina un cuadro muy bonito. Y era un cuadro de una mamá con su hijo arrodillado, pero su hijo estaba reluciente. Su hijo tenía las manitas allí unidas porque estaba arrodillado al lado de su madre, y en ese cuadro se veía como el amor de Dios y como la perfección. Y aquel artista lo tenía allí.
en su oficina, pero muchísimos años después, aquel artista quiso pintar la vileza del ser humano, lo peor del ser humano, y se fue para una cárcel. Y lo llevaron ante el peor criminal. Y él pidió permiso allí. El director de la cárcel le dio permiso de llevarse a aquel criminal para su oficina, para su estudio, para pintarlo. Y aquel criminal estaba feliz porque había salido de la monotonía. Él lo tenían allí en la cárcel encadenado, pero estaba muy mal. Un hombre muy delgado, un hombre muy envejecido, un hombre muy ojeroso, un hombre muy, pero muy acabado por todo lo que había vivido. Y aquel hombre empezó a decir: pero a este pintor, ¿por qué le dio por hacer esto? Cuando llega este hombre a la oficina, empieza a mirar todo lo que había en aquel estudio, pero aquel hombre empezó a llorar y a llorar y a llorar. El artista estaba muy sorprendido y le dije: ¿qué pasó? Y para sorpresa del artista, aquel hombre, cuando vio aquel cuadro, dijo: esa era mi madre. Y ese que usted pintó, ese niño era yo. Y entonces el artista empezó a comparar cómo el pecado viene a dañar, viene a destruir, viene a desfigurarnos a nosotros. Por eso el pecado es como una lepra. El pecado es igual a la lepra porque corrompe al ser humano física, mental y espiritualmente. Pero hay una segunda cosa que hace el pecado, y es que el pecado nos separa a nosotros de Dios. ¿Qué hacía la lepra en el tiempo de Jesús? A la gente se la tenían que llevar a un lugar apartado y perdía comunicación con su familia, con sus seres queridos, con la sociedad, con el mundo. ¿Qué hace el pecado? En el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, hubo una separación. Y hubo 4 tipos de separación. Y la primera es la separación entre Dios y el hombre. Se rompe la comunión con Dios. Se rompe porque ellos inmediatamente fueron y se escondieron cuando Dios estaba paseando en el huerto. Hubo una separación, pero también nos separó de nosotros mismos. Primero nos separa de Dios. Y luego Adán y Eva los separa de ellos mismos, porque ¿qué hacen ellos? Se empezaron a tapar, se empezaron a sentir avergonzados porque estaban desnudos. Hubo una separación de ellos mismos, pero hubo una separación también del prójimo. ¿Qué pasó? Empezaron a culparse el uno y el otro. Empezó a decir Adán: la mujer que me diste por mujer, ella me incitó. ¿Y qué hizo Eva? Empezó a culpar a la serpiente. Entonces mire que el pecado nos separa de Dios, nos separa de nosotros mismos, nos separa del prójimo, pero nos separa de la naturaleza, porque Eva acusó a la serpiente. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué trae el pecado a mi vida? Rompe mi relación con Dios, me separa de Dios. Pero otra de las cosas que trae el pecado a nuestra vida es vergüenza. Mire ahí en Lucas capítulo 5 versículo 12, que cuando Jesús llegó a aquella ciudad, lo que hizo aquel hombre fue que se postró. Se postró. Estando él en la ciudad, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Él sentía vergüenza. Cuando Dios llegó al huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que sintieron Adán y Eva? Vergüenza, porque ellos se escondieron. Vergüenza de que no los viera desnudos. El pecado trae vergüenza. Dice que estaba avergonzado de su situación. Era una persona que se sentía mal ante otras personas. Dice que con su rostro en tierra. Así que el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. El pecado nos corrompe, el pecado nos separa, pero el pecado trae vergüenza. Así que no admito el pecado en mi vida. No le soy fiel al pecado,
porque el pecado no me trae nada bueno. Pero una de las cosas muy fuertes que trae el pecado es culpa. Culpa. El pecado produce culpa. El diablo me lleva a mí a hacer las cosas y luego me está culpando. Claro que yo soy el que tomo la decisión al final, porque a veces le decimos que todo es el diablo, pero sí a veces soy yo el que quiero. Pero el pecado trae culpa. Así como la lepra produce sentimientos de culpa, de igual manera el pecado esclaviza. Y por eso nosotros aquí predicamos siempre acerca del arrepentimiento, porque el arrepentimiento y el perdón traen libertad. Y cuentan una historia de una mujer que tenía en el patio de su casa muchos patos. Pero resulta que eran patos especiales, porque eran patos nadadores y habían estado en concursos de nado y habían ganado. Pero resulta que aquella mujer tenía 2 hijos. Y uno de aquellos niños se puso a jugar con una resortera y empezó a molestar y le dio al pato que había sido ganador del campeonato de nado. Y para que la mamá no lo viera, ¿qué creen ustedes que hizo aquel niño? Fue escondidito, enterró el pato y no le dijo nada a nadie. Pero resulta que su hermanita lo pilló por allá, enterrando al pato. Él le contó a la hermanita y le dijo: vea, por favor no le vaya a decir a mi mamá que el pato preferido, el pato ganador, yo lo maté, porque me meto en grandes problemas. Ella le dijo: listo, no hay problema, me voy a quedar calladita. Pero cada vez que a la niña le tocaba lavar la loza, decía: mi hermanito me va a ayudar a lavar la loza. Y eso empezó a suceder por mucho tiempo y ya el hermanito estaba cansado. Y él la miraba y ella le decía: o si no, le digo a mi mamá. Y entonces él se paraba calladito, iba y lavaba la loza. Pero llegó un día donde dijo: no más, no voy a ser más esclavo de mi hermana, porque el pecado trae esclavitud. No voy a ser más esclava de mi hermana. Y un día se fue y habló con la mamá y le contó a la mamá que el pato que ella más quería, el que se había ganado el concurso de nado, él lo había matado y lo había enterrado, pero que no le había querido decir a ella porque tenía miedo, pero que era que su hermana ya lo tenía esclavizado y que él ya no aguantaba más lo que su hermana le hacía. ¿Qué le dijo la mamá? Lo felicitó. Le dijo: lo felicito por haberme dicho la verdad y lo perdono por haber confesado su pecado. Así que lo mejor es confesar nuestro pecado. Lo mejor es venir en arrepentimiento delante de Dios para que no tengamos una culpa que nos persigue. A muchos los mata la culpa, pero no han acudido al arrepentimiento en el nombre de Jesús, a confesar sus pecados, porque el que confiesa sus pecados alcanza el perdón de Dios. El que confiesa sus pecados, no solamente el Señor nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Así que no sigamos cargando con la culpa. Nuestra invitación es que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el tiempo de no seguir cargando con la culpa. No sigamos cargando con la culpa. Pero también encontramos que el pecado, al igual que la lepra, trae la muerte. La palabra de Dios en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero que hay un regalo que Dios nos da y es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es la vida eterna. El pecado trae muerte, el pecado nos separa, el pecado trae culpa, el pecado trae venganza, el pecado nos corrompe, pero hay una solución. Es venir en arrepentimiento, confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿por qué en las iglesias cristianas todo el tiempo le dicen a la gente: arrepiéntase, pida perdón? Porque no queremos que sigan cargando con el pecado, porque Cristo en la cruz de Calvario llevó nuestro pecado. Y mire lo que pasó con aquel hombre leproso allí en Lucas capítulo 5 versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra,
el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y es una decisión. La decisión la tomamos nosotros, de decir: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hoy vengo en arrepentimiento, hoy confieso mi pecado, hoy reconozco que la lepra del pecado ya me está llevando a la muerte. Hoy reconozco que el pecado me ha ganado, que el hábito me ha ganado, que esas adicciones, que esos actos, tantas cosas me han ganado y se han convertido en una lepra en mi vida y me están desfigurando. Pero hoy vengo a ti y si quieres puedes limpiarme. Y esa es la oración que hoy necesitamos hacer en este día. ¿Sabe que cuando aquel hombre le reconoció que necesitaba de Jesús, lo llamó y le dijo: si quieres? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Quiero, sé limpio. Los brazos de Jesús están abiertos para que nosotros corramos a Él. Los brazos de Jesús están dispuestos, o su mano está dispuesta a tocarnos, aunque estemos, mejor dicho, corruptos, intocables, aunque estemos sucios, aunque nadie nos quiera tocar, su mano está dispuesta hoy a tocarnos. Y él dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y yo quiero invitarlo en esta noche, aquí donde usted está y allí en casa, pónganse de pie. Y este es el momento de decir: Señor, hay tantas cosas intocables en mi vida, pero tú eres experto en tocar lo intocable, Señor. Señor, hoy vengo a traer a ti, Dios mío, todo mi pecado. Hoy vengo en arrepentimiento, Señor. Hasta pena me da decirte, Señor. Es que es tanta la mugre, es tanta la corrupción, es tanto lo infectado que estoy por dentro que me da hasta pena, pero tú eres experto de tocar lo intocable. Y hoy, como aquel hombre leproso, venimos ante ti. Venimos a decirte: Señor, límpiame. Si quieres, límpiame. Aquí estoy. Tengo vergüenza, Señor. Hay tanta culpa en mi vida, pero hoy quiero restaurar mi relación contigo, Señor. Hoy quiero que me limpies. Hoy quiero que aún la muerte que está destinada para mí, Señor, sea cambiada por vida eterna. Hoy vengo a ti, Señor, en arrepentimiento y te pido perdón por mis pecados, Señor. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En ti todo es nuevo,
paso pasado es, el futuro aquí está, como un amanecer vendrá, queremos ver tu reino, haz algo nuevo, haz algo nuevo, porque en ti todo es nuevo, en ti todo es nuevo. Ay, en ti todo es nuevo, haz algo nuevo. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos adorar tu presencia, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, y creemos que bendices este resto de semana en cada una de nuestras vidas, Señor. Creemos, Señor, en que así como has venido siendo fiel, Señor, lo seguirás haciendo por los siglos, Señor amado. Bendecimos este resto de semana, Señor. Bendices la vida de cada una de las personas que hoy, Señor, estuvieron aquí delante de tu presencia, Señor, adorándote y exaltándote en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, estamos súper felices de que puedas ser parte de nuestra familia y por eso queremos recordarte todos nuestros anuncios para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Todos los miércoles nos vemos a las 10 de la mañana en nuestro tiempo de ayuno y en las noches nos vemos a las 7 de la noche en una hora en la que podemos ser muy fortalecidos y tener una conexión especial con Dios. Los sábados a las 5 de la mañana los hombres se encuentran en la iglesia para tener un tiempo de oración que está siendo espectacular. En las noches nos vemos los jóvenes a las 7 de la noche en nuestros grupos y una vez al mes nos vamos a encontrar en la iglesia. Los domingos a las 9 de la mañana estamos teniendo un tiempo de oración en el que somos muy fortalecidos y podemos tener una conexión con Dios donde podemos traer todo lo que hemos vivido durante la semana. Pero si no puedes llegar a las 9, nos vemos a las 10 de la mañana en la iglesia. Recuerda dos cosas. Nos estamos encontrando faltando 20 minutos para las 10 para hacer una fila que está ayudándonos a mostrarle a la gente que pasa por la iglesia qué es lo que está sucediendo. Y también, papitos, pueden traer a sus niños porque ellos van a tener una clase muy especial en la que van a aprender, a jugar, a bailar, a divertirse un montón, pero sobre todo en la que van a continuar creciendo en su vida espiritual. Entonces no se pierdan ninguna de nuestras actividades en semana. Parejas, Dios los bendiga. Nos llegó la hora de seguir construyendo y edificando nuestro matrimonio a través de un estudio que se llama El arte del matrimonio. Los esperamos el próximo viernes 19 de abril a las 7 de la noche. Inscríbete, no te pierdas esta gran oportunidad. Los esperamos. Hola iglesia, queremos presentarte el siguiente proyecto que sabemos que como mujeres traerá fortaleza a nuestras vidas. De su mano es un estudio en el que cada devocional tendrá una duración máxima de 3 minutos. Será de lunes a viernes y tu líder te lo enviará vía WhatsApp. Así que inscríbete con las personas que estarán apareciendo en pantalla. Y si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte con nosotros. Dios les bendiga. Queremos agradecerte porque gracias a tus diezmos y a tus ofrendas, esta casa puede continuar con sus puertas abiertas. Queremos invitarte a que sigas haciéndolo y lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia, pero también lo hacemos por gratitud de todo lo que Dios nos ha entregado. Sabemos que cuando lo hacemos, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Entonces te vamos a dejar la cuenta donde puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas. Muchísimas gracias por ser parte de esta casa. Las reuniones de los miércoles y de los domingos las puedes ver en nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como El Renuevo Santa Rosa, pero también nos puedes encontrar en Instagram como @elrenuevosantarosa y allí vas a encontrar unas historias destacadas en las que vas a tener el contacto de las personas que te pueden dar más información acerca de todos nuestros grupos, parejas, jóvenes, niños, mujeres, hombres. Por favor, únete a uno de nuestros grupos y mantente conectado con nuestra iglesia. Nos vemos.